bueno, estar presente acá en esta especie de mesa que tiene una posición crítica de cara a esta reforma. Quiero arrancar con una anécdota que aparece en un artículo del diario El País, que lo escribe por ahí Elos, y la anécdota narra un episodio real que sucede en España con una docente que había estado ahí en España. Está avanzado el proceso de reforma de profesorados y demás, que es lo que se está implementando acá. Vamos a tratar de hablar un poquito de eso. Y la pregunta que le hacen a la docente es dónde quedan unos ríos en Europa. Determinado, la docente dice no los puede ubicar. Ya geográficamente no los puede ubicar, no sé dónde queda. Entonces le pregunto, ¿cómo es que no sabe usted dónde quedan estos ríos? Que además te enseña. Y ella responde, bueno, pero yo he aprendido a enseñar. Es decir, que aprendan, no ese conocimiento puntual, sino que, bueno, les comprenda un aspecto del aprendizaje, contemplar que ahí hay sujetos, gente dando vueltas, escuchando, no lastimar a nadie más. Este punto no es menor porque a partir de los problemas reales del profesor de sociología, que son innegables, en sentido concreto, docente del profesorado están a dolores, las aulas están hacinadas, los horarios son únicos, exclusivos, y si no podés, no podés, y no hay tu tía. Entonces, ahí hay un problema real que hay que resolver. Por esa excusa se abre la necesidad de una reforma o de repensar en el profesorado. Por eso empieza entonces a trabajar todo el tipo de maquinaria, que es la siguiente, que me parece que es interesante de ponerse a pensar. Yo quiero leer algunas cosas porque me parece más fidedigno cuando uno las lee puntuales. No voy a aburrir, prometo y espero. Tedesco, ex ministro de Educación, hace meses nomás, plantea cuáles son los 2 puntos de los objetivos de la educación nacional para la formación en secundario y en superior, que es lo que nos vamos a egresar los profesores de sociología para darle a esas personas. Son 2. El primero, desde el punto de vista cognitivo, que nuestros alumnos tengan la capacidad de aprender a lo largo de toda su vida. Así es, aprender a lo largo de toda su vida. El segundo, la otra dimensión, es más ética o social. Es la de aprender a vivir juntos. Más allá que, por supuesto, uno puede abrir acá muchos paréntesis, por ejemplo, que si hay que aprender a vivir juntos en la escuela secundaria, porque estamos declarando que hay una bancarrota social donde los seres humanos en la vida cotidiana no saben vivir juntos. Por el otro lado, bueno, hay que discutir a Durkheim, pero si no somos sociólogos formados en la especialidad de Durkheim, entonces no sabemos quién es Durkheim y cómo podemos refutarlo. La capacidad de aprender a lo largo de toda su vida es un mecanismo que coloca que el aprendizaje es general, cultural, más universalista, y va siéndose específico a medida que las necesidades de cada uno o el mercado así lo requiere. Esto porque es un objetivo nacional. Este objetivo está dentro incluso de la Ley de Educación Nacional. Esto hay que ser muy claro. Si uno agarra los lineamientos del Consejo Federal de Educación, que son los que dice, integrado por los ministros de educación de todo el lado, del país, de las provincias y demás, dice cómo hay que proceder a educar y demás. El punto que es, denme un segundo porque se me están papeles, pero el punto que tiene que ver con los objetivos de la formación docente, hay un solo punto que habla del conocimiento, de alrededor de 16 puntos. El punto 1 dice, conocimiento a enseñar, que tiene que dominar conocimientos a enseñar y actualizar su propio marco de referencia teórico. Actualizar lo que es el docente. ¿Entiendes? Es decir, una formación del docente que va en la línea de seguir aprendiendo a aprender constantemente, a aprender cómo aprendemos. Pero los 15 puntos restantes van a plantear cómo tenemos que interpelar al otro sujeto, contener, conocer al otro, saber la dinámica del grupo, etcétera, etcétera. Esto es Consejo de Educación acompañando a la Ley de Educación Superior. Y acá viene
como siempre, el gobierno de la ciudad, que es interesante porque es punta de lanza, porque clarifica todo, es como la ley de la nación, ¿vieron? Cuando uno lee la ley de la nación es como muy claro a quién sí, con quién no, y hay otros diarios que dan más vueltas. El gobierno de la ciudad, con esto de la nueva escuela secundaria, ni más ni menos dice que el objetivo a lograr en la formación del secundario que los estudiantes son 3. Estudiantes con capacidades, habilidades y conocimientos que les permitan expresarse claramente en forma oral y por escrito, y que puedan acceder a información de diversas fuentes y saber seleccionar. Es decir, aunque se pare un docente y enseñe cómo se maneja Wikipedia, que Wikipedia sí, Wikipedia no, Rincón del Vago no, esta página web no, más o menos tenemos el primer objetivo cumplido. Segundo, jóvenes con capacidad para el pleno ejercicio de la ciudadanía, sujetos de derechos y obligaciones, es decir, que aprendan a vivir juntos, las leyes de la sociedad, etc. 3, egresados con capacidad para continuar sus estudios e integrarse al mundo del trabajo. Esos son los aspectos de la educación que se está buscando. Es decir, para ser muy claro, si esto no. Todo esto está de la mano, no de mentes ahí perversas o cositas de algún individuo que se sentó a pensar algo y se le escapó la tortuga, lo que fuese, sino que está de la mano, por ejemplo, de los planes de estudio de la Organización de Estados Iberoamericanos, al cual Argentina está suscrito y por lo tanto tiene que llevar a fondo la declaración que tienen ellos en las pautas de educación para el 2021, en donde plantean justamente cómo tiene que estar el nivel de ingreso a las escuelas y cómo tiene que ser el ingreso al mercado laboral. Si les quiero dar un ejemplo concreto de la actualidad. Al día de hoy, en los profesorados de primaria, se ha habilitado que los estudiantes de materia ya avanzados vayan a dar clases, es decir, las prácticas que hacen en las aulas, se les cuente como puntaje, como puntaje, es decir, para egresar, ¿se entiende? Es decir, hacen la práctica, se les considera como materia que han cursado y en esa práctica ya no es avalado o con el docente titular, sino que puede ser el suplente del docente que no está en el aula. ¿Siguieron? Es decir, el estudiante de un profesorado pasa a ser docente durante un tiempo, por supuesto, sin recibir de sueldo que se le pague, pero acredita una materia. Perdón, ¿en qué profesorado de primaria? Sí, primaria. Incluso hay sindicatos que se vanaglorian de esto y lo difunden, dicen inscribite con nosotros, etc. Esto es un punto que me parece no menor, porque acá es donde empieza a venir la necesidad de la cosa. Perdón, disculpame que voy a aclarar una cosa. Se puede ejercer, por lo que dijo, me parece una barbaridad, es que los alumnos que tienen, creo que un porcentaje de las materias pueden ejercer en escuelas, pero van a ser docentes. Y esa docencia, la experiencia de la docencia, se le va a acreditar como materia. Pero van a ser docentes, digamos, en carácter de suplente, interino, lo que fuera. Pero, digamos, no es que reemplaza al docente titular. En un momento lo reemplaza. Se incorporan al sistema educativo como un docente recibido. Esa es la barbaridad. El docente de las prácticas tiene que ir a verlo al lugar donde ejerce como docente y acreditarle esas materias que le faltan. Pero no reemplazan al docente, no es mano de obra barata, digamos, en absoluto, sino la barbaridad está que tiene igual idoneidad un docente, tiene 75%, 80%, no me acuerdo qué porcentaje de la carrera, pero no es que lo reemplace, sino que es docente con el 75%. En realidad lo mismo que pasa en provincia de Buenos Aires, uno puede incorporarse, como profesor de sociología o cualquiera, con un porcentaje, no me acuerdo también, alto de la carrera. Tiene que ver justamente con esta demanda de profesores que no pueden cubrir. Exactamente lo mismo lo que pasa en todos los ámbitos, pero no reemplaza al docente. Bien, hecha la aclaración de Diana, el estudiante practicante docente
va y es docente en esa práctica, en ese acto. ¿Se entiende? Es decir, no necesariamente reemplaza a ese docente, puede ser en ese sentido, pero está siendo docente mientras hace esa práctica. En ese, digamos, más allá que después se lo considera como puntaje, pero en esa práctica, y más cuando en la actualidad hay una demanda en primaria fuerte de docentes, aparece como a qué espacio va a ir ese docente, a donde hay ya otro profesor o al espacio donde se está demandando docente en ese momento. Esto que yo lo que quiero marcar, como que yo venía mencionando un poco de las cuestiones de las reglamentaciones, es que justamente ahí es donde entra la CONEAU, por ejemplo. La CONEAU tiene que ser la que garantiza que se está cumpliendo los requerimientos que ha arreglado y que se suscribe el Estado Nacional con la OEI. Esto por un lado. Por el otro lado, es que tenemos que ver a qué ámbito laboral van los docentes también. Y acá están los objetivos trazados. En ningún momento están planteando que lo que se quiera discutir, no hay una discusión pedagógica acá, no nos engañemos. Bueno, la discusión pedagógica podría ser la siguiente. Yo, para enseñarle a los estudiantes un conocimiento, debo saber cómo los estudiantes son, que son seres humanos, sujetos, contención, distintas cuestiones, o debo saber bien la disciplina. Esa podría ser una discusión, eso es una discusión pedagógica. Debo saber bien la disciplina y con el conocimiento científico, la disciplina, yo construyo un grupo que se vuelve homogéneo en base a buscar, entender y aprender un concepto. Eso sería una forma de discutir dinámica grupal, ¿se entiende? Conceptualización, pero a través de distintas maneras. Acá no se está discutiendo eso. Acá ya está planteado qué tipo de formación se quiere. Se quiere una formación que sea general, para después ir a algo más específico, para después se pase a los postítulos y los posgrados pagos. En este sentido, es lo que se tiene que entender que va esta reforma. Porque si esta reforma quiere reformar el profesorado efectivamente, lo primero que debería plantear esta reforma es jerarquizar a todos los docentes del profesorado. Es lo primero. ¿Cómo se jerarquiza a un docente que pueda vivir de su profesión? Si es un docente formando sociólogos y es un sociólogo, que pueda tener un salario. Si no tiene un salario el docente que está formando otros docentes, no sé si me explico, ahí no hay una paradoja. Se quiere resolver el problema del profesorado del hacinamiento, que se pongan cátedras paralelas. Hay un problema con el tema de los horarios, que se abran nuevos horarios. Entonces, acá tenemos un problema que trasciende incluso la voluntad tal vez de algunas personas en particular que quieren hacer alguna reforma pensando en... Acá hay una situación de una necesidad de hacer de la educación una renta del capital. Y hay que entenderla de esta manera. No hay rentabilidad para el capital planteada la educación como está planteada. Entonces, al armar esto, se intenta solucionar por ese lado, y por el otro lado se intenta plantear algo que yo me permito ampliar brevemente, que es lo siguiente: es hacer que el docente se vuelva un contenedor social, alguien que tenga que contener los problemas sociales que están dando por todos lados. Y por esto ustedes van a ir viendo lo que se está discutiendo en el último tiempo, es este famoso concepto de bullying, la ley de violencia y escuela, el hostigamiento, donde empiezan a marcar al docente cómo tiene que ser su modalidad de enseñanza con los estudiantes. Dicho esto, me parece que hay que tener una posición en este momento que es muy claro, que tiene que ser de oposición a la reforma y de planteo de que hay que jerarquizar a los docentes en su puesto de trabajo, que hay que profesionalizar la educación de la carrera de la licenciatura, porque además tenemos que hablar que la licenciatura también tiene su déficit, ¿cierto? Porque el que estudia como sociólogo y quiere hacer investigación, los puestos son muy reducidos, el salario del investigador también es otro tema para seguir ampliando. Entonces, esto demuestra que hay una convicción, una necesidad de ir por todo en la educación. Y están planteando claramente cuál es el horizonte
de los docentes que se necesitan para los estudiantes que se tienen. Nada más. Yo tomo la palabra para señalar un par de cuestiones. En primer lugar, hay algo que tocó también, pero me parece que es importante resaltar y que no hay que soslayar, que es que esta reforma no responde simplemente a necesidades u observaciones o críticas que tienen los estudiantes de sociología que cursan el profesorado o que quieran cursarlo, sino que responde claramente a lineamientos curriculares del Consejo Federal de Educación. Que esto no es un puco, pero hay que plantearlo claramente. Digo, no es un puco, haber dicho así, bueno, no, ¿qué significa esto? ¿Por qué se dice esto? El Consejo Federal de Educación, que hace lineamientos para los distintos niveles educativos, plantea en lo referente a los profesorados, a la formación de los docentes iniciales, plantea claramente en el caso de las universidades que los profesorados no tienen que ser postítulos, los profesorados universitarios no tienen que ser postítulos, sino que tienen que tener un contenido y un currículo independiente de las licenciaturas. Lo plantea textualmente. Plantea también que tienen que ser de 4 años los profesorados. Con lo cual, encarar el debate de esta reforma sin plantear que responde a un marco más general de reforma educativa que se viene desarrollando desde hace varios años es dejar detrás una parte del debate que tiene que estar presente y que hay que poner sobre la mesa. Sí, puede ser que, puede ser que nos parezcan maravillosos los lineamientos del Consejo Federal, o puede ser que no, pero discutámoslo, porque esto no responde simplemente a una necesidad de los estudiantes y docentes de sociología. ¿Me dejas terminar? Bueno, entonces es un tema que tiene que estar sobre la mesa. Otro tema que no hay que soslayar es la crisis de la investigación social, la cantidad de becas recortadas, la salida laboral que tenemos los sociólogos en gran medida tiene que ver con la investigación de mercado. Por ejemplo, nos formamos como investigadores sociales y creo que a la mayoría de nosotros dedicarnos a la investigación de mercado no es para lo que nos hemos formado, no responde a las expectativas que tenemos. Y en ese sentido la docencia, para algunos, tenemos lo que llamamos vocación docente, nos gusta estar frente a un aula, pero además, también es una perspectiva laboral válida frente a la crisis que hay en la investigación social. Eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Yo creo que tenemos que defender la investigación social, que tenemos que jerarquizarla. En una charla que hicimos previamente con un grupo de docentes, había un docente, Rojas Breu, que ahora está amenazado con las cesantías, que planteaba que en el auge del Estado benefactor la investigación social, para dar cuenta de la articulación entre la sociedad y la industria, por ejemplo, era muy requerida. La destrucción del estado de bienestar, el recorte del Estado, la orientación hacia el mercado de las carreras sociales también se refleja en esto, en que los sociólogos que nos formamos para ser investigadores sociales después terminamos investigando si se come más el yogur descremado o el yogur entero. Entonces, es un tema que hay que poner sobre la mesa y que yo creo que los estudiantes y los docentes de sociología tenemos que salir a defender, ¿sí? A defender la perspectiva de investigación social. Y en este sentido, la reforma, el proyecto de reforma que plantea que el profesorado sería una nueva carrera, soslaya este problema. En realidad lo plantea en el sentido de que la necesidad de formar profesores y del puntaje docente. Entonces, en un sentido está tocado el tema laboral, pero en otro sentido no lo plantea claramente en cuanto a la investigación social y su crisis, ¿sí? Entonces, se plantea jerarquizar al profesor, se plantea el problema del puntaje. Ahora, respecto al problema del puntaje docente, un par de cuestiones. Por un lado, yo creo que si uno toma como argumento las dificultades que tenemos los licenciados o los profesores de sociología con el actual profesorado a la hora de ser clasificados por las juntas de clasificación, tenemos que decir claramente cómo nos clasifican. Es decir, en este sentido, si eso se toma como problema, hacer un diagnóstico claro, nos clasifican así, y en cambio a los de relaciones de trabajo que tienen un profesorado distinto, los clasifican de esta otra forma.
Entonces, si eso no está claro, o a los de historia, o a los de antropología, o a los de economía, si eso no está claro, en un punto es un cupo, nos clasifican mal. Bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo nos clasifican? Les digo, yo por ejemplo estoy anotada en 6 juntas de clasificación docente de Capital Federal. Para una misma materia en distintas juntas de clasificación me dan distintos puntajes. ¿Por qué? Es el mismo título. Es el mismo título de profesora de sociología de esta casa de estudio y las juntas de clasificación me clasifican distinto. Para aclarar una cosa y sacar de justificar. El título actual de profesor de sociología te otorga 9 puntos. El de licenciado te otorgan 6 puntos. 3 puntos es mucho, ¿no? El título, la cantidad de puntajes que te van a dar con supónganse que esto se incremente, va a ser igual. Va a ser 9 puntos y 6 puntos por licenciatura. Así que eso no tiene nada que ver, no estamos diciendo. Respecto de la diferencia de la junta, a mí también me clasifican distinto. Por eso tengo que ir a pelear, o tuve que ir a pelear en cada una de las juntas, y algunas me consideraron una cosa y otras me consideraron otra cosa. La junta fundamentalmente de clasificación es la mayoría de los premios. Ahora voy a usar una explicación por parte del gobierno. Pero no tiene nada que ver, digamos, es otra lógica de lo que tiene que ver con esa lógica del docente, es una lógica justamente que expulsa a los universitarios. De toda mi vida he combatido que te dan 0,97 por un doctorado. Ahora, por un curso de corte y confección dado por un gremio, te dan un punto, un curso de... Si ustedes quieren hacer, o hacer carrera docente para insertarte en los otros niveles educativos, o hacer la carrera académica, desgraciadamente no concluyen por esa perversidad. Justamente por eso quiero... Pero ahora se está consagrando esa división, entonces. ¿Cómo? ¿Este proyecto consagraría esa división? No, entonces? al contrario, yo quiero, después tendré que decir, profesores de sociología de calidad que puedan intervenir en el sistema educativo y que para que se valorice un doctorado, tengan idea de lo que es un doctorado, no le den 0,97 y algún de Morondanga, un curso de Morondanga le den más. Bueno, pero... Justamente, por eso te digo, desmitifiquemos, porque pero eso no cambia tiene nada que ver con el puntaje. No tiene nada que ver con el puntaje. Y lo que vos decís de la Junta, tampoco tiene que ver eso. Son lógicas de la Junta que andás a ver con... Bueno, está bien. Desde mi perspectiva tiene que ver en el sentido de que si esta casa de estudio dicta una carrera, actualmente un postítulo, que habilita el ejercicio de una profesión, no digo que sea responsabilidad tuya, obviamente, pero digo, como carrera, como comunidad, si existe este problema de que es que no nos validan nuestro título para dar materias de ciencias sociales. Yo, por ejemplo, en una de las juntas tengo 3 puntos para dar historia y educación cívica. Si no nos validan como colectivo, en la Facultad de Sociología tendríamos que dar esa pelea antes de discutir la reforma, porque, digo, la reforma no lo dice explícitamente, pero uno de los argumentos que se utiliza para plantear la necesidad de la reforma es justamente revalorizar nuestro título a la hora de ser clasificado. Entonces, Diana, en un punto lo aclaró, es un debate distinto, es decir, con la reforma no va a estar mejor clasificado nuestro título, y como bien dijo Diana antes cuando habló del 2009, es una pelea política el reconocimiento de nuestro título a la hora de ser reconocido en las juntas de clasificación docente. Finalmente, respecto a la insuficiencia del profesorado. Yo cursé el profesorado, el profesorado me dio herramientas para pararme frente a un curso, digamos, valoro mucho el profesorado. Creo que se podría mejorar, sí, la licenciatura también creo que se podría mejorar y que podemos darnos un debate de la articulación entre la teoría y la metodología, por ejemplo, uno de los grandes debates. Creo que sí. Ahora, creo que esta reforma profundiza los problemas que tenemos, que no los salda. Creo que no es necesario, en la reforma se plantea que, como una de las características positivas, que permitiría cursar las materias antes, ¿no? Porque hoy hay que hacer la licenciatura y después el postítulo. En cambio, si uno elige la carrera profesorado, se recibiría antes de profesor. No es necesaria esta reforma para hacer eso. Yo no veo cuál es el impedimento
para cursar las materias del profesorado con el 50% de las materias de sociología, por ejemplo. Digo, o sea, ese argumento me parece que no es necesario. Digo, podríamos cursar la materia del profesorado con el 50% de las materias de la licenciatura. Y finalmente, Diana en un momento dijo, el profesorado hoy son solamente 3 materias. Sí, el profesorado son solamente 3 materias hoy, pero tenés que ser licenciado primero. Entonces digo, cuando decimos, pero son 3 materias nada más, bueno, ojo, antes fuimos licenciados, es decir, cursamos toda una carrera de una cantidad de años, de una cantidad de materias. Entonces, digo, tampoco despreciemos nuestro título actual de profesores, que puede ser mejorado, sí, como lo puede ser la licenciatura. Pero cuando hoy uno recibe de profesor, previamente fue licenciado. Natalia. Yo creo que es muy bueno que haya venido la profesora Diana, porque nos permite sacarnos algunas dudas que nosotros teníamos hace mucho tiempo, ¿no? Eso de que lo primero que aclaraste con el tema del puntaje, vamos a tener exactamente el mismo puntaje. Es falso que la reforma nos va a dar un nuevo puntaje en el curso. Entonces eso ya queda aclarado. Lamentablemente hasta este momento nosotros no teníamos claridad sobre eso porque nadie de la carrera había informado. Y de hecho en este famoso telepasillo que funciona en las facultades sociales había un rumor que vos no mencionaste, pero que había sido lo que había atravesado sistemáticamente el debate. Y que inclusive muchas agrupaciones cercanas a la dirección de la carrera habían difundido, que era que la validez de nuestro título estaba en serio horrible. Y no solamente había sido eso difundido, sino como muchos de los representantes de anteriores reuniones que se hicieron habían avanzado en la misma línea. La necesidad de que nosotros reformáramos el actual profesorado porque si no, eso no tenía validez. ¿Sí? Entonces, ese debate ahora había quedado omitido, ¿no? Y siempre se hacía como la idea de que había una presentación donde esto surgía como una iniciativa de un conjunto de profesores y estudiantes, ¿no? Todavía nos queda la duda si es verdad que ha sido amenazado la validez de nuestro título. Y como mencionaron muchos de los compañeros anteriores, vemos que justamente la propuesta de reforma del profesorado que actualmente se está haciendo coincide con muchos de los lineamientos de una serie de organismos con los cuales están presentes en esa ley de educación superior y un montón de leyes que nosotros ya hemos venido discutiendo hace muchos años y que la Universidad de Buenos Aires ha venido rechazando. Y esa idea se había formado como una especie de amenaza frente a uno de los profesorados. Y no teníamos enorme preocupación, no solamente porque nosotros justo éramos de sociología, sino porque además mirábamos un poquito alrededor de la Universidad de Buenos Aires y veíamos que no son los únicos que están siendo amenazados. Hay un montón de carreras que porque se niegan a acreditar a la CONIAU tienen exactamente la misma amenaza que parecía en los telepasillos que nos hacían a nosotros, que era que la validez de sus títulos no iban a ser reconocidos, ¿sí? Entonces, a nosotros obviamente nos llamaba obviamente mucho la atención de que esto no hubiera generado un reclamo de la dirección de la carrera. Entonces me parecía que este debate que nosotros estamos iniciando también podemos aprovecharlo para vincularlo con otras instancias. En el caso de la reforma del profesorado, es verdad que nosotros hoy tenemos que garantizar una instancia democrática. Hayan participado y es válido que no participe. Para hacer un proyecto uno no tiene que juntar al 100% de la carrera. Es verdad, no es necesario, uno puede juntarse con un grupo que se sienta afinidad y puede presentar un proyecto, ¿sí? Pero es cierto y no se puede dejar de omitir que la mayoría de los docentes no han sido convocados a este proceso. Vos, Diana, recién mencionabas que en ese proceso de construcción de esta propuesta capaz que había participado un graduado de la cantidad enorme de graduados que nosotros tenemos. Y ustedes, muchos son estudiantes que son futuros sociólogos y que no han sido convocados para ese proceso de discusión, ¿sí? Entonces hay un montón de actores fundamentales que hacen esta carrera que han quedado por fuera de este debate, ¿sí? Después cuando uno se pone a revisar un poquito lo que es la propuesta, ve con mucha preocupación algunas cosas que mencionaban los profesores acá al principio, ¿no? Que hay una serie de materias que no valdrían para esta nueva propuesta de profesorado. Yo, por ejemplo, la cantidad de materias optativas que hice, no me valdría ninguna. Yo intenté hacer una orientación lo más marxista posible, no fui la única, y de todas esas materias no me permitirían validarlas como si las tengo hoy validadas cuando quiero cursar el profesorado, ¿sí? Entonces, muchos de los que no elegimos la orientación en educación o ese conjunto de materias, hoy no tendríamos reconocido, como nos valen hoy para la licenciatura y para el profesorado, ese conjunto de materias optativas. Y la verdad es
que del 100% de las materias optativas, las materias propuestas como materias únicas no son las más elegibles, ¿sí? Hoy la mayoría de nosotros no es que eligen sistemáticamente esas materias que están. Hemos optado por otras, por esa enorme cantidad de 120 materias optativas que hacen a la formación específica que cada uno tiene el derecho y la oportunidad de elegir, y que hacen al corazón de la carrera. Si uno tuviera que decir cuál es la especificidad de sociología, es esa enorme pluralidad que tenemos. Lo hace único. Ninguna de otras carreras de la Universidad de Buenos Aires hoy tiene eso. Y uno se pone entonces a pensar cuál es esta propuesta y ve con sorpresa y con decepción y preocupación que nada de esto está presente. Muchas de las materias que se proponen acá son cátedra única. Digamos, de la carrera, de la licenciatura, todas tienen una diferencia en cuanto a cátedras y en cuanto a diferencia de horario. Las únicas materias que no tienen otra cátedra alternativa, que no tienen otro horario alternativo y que ni siquiera se cursan en el turno noche, que arranca a las 7, porque las materias del profesorado muchas arrancan a las 5 y han sido objeto de debate y presentación y nada, son las del profesorado. De la totalidad de la carrera. No, la de los lunes también arranca a las 5 y la tuya no arranca a las 5 también. Durante mucho tiempo yo la cursé y arrancaba a las 5. Por eso, sé que hubo un reclamo, pero las otras dos materias, una cambió y otra no. Sí. Entonces tenemos que son las tres únicas materias de toda la carrera, una carrera donde hay una enorme cantidad de materias optativas como no tiene nadie, que siguen manteniéndose, que son las únicas que tienen cátedra única y que hoy no está presente. Y nosotros creemos que es necesario cambiar eso de la libertad de cátedra, que es algo que constituye y articula a la materia, y no está presente en el proyecto que ustedes están presentando. No hay una alternativa en cuanto a banda horaria y en cuanto a contenidos en el proyecto que se presenta. Entonces eso ya es una primera instancia que le sumamos. Quedan afuera todas las optativas que muchos de nosotros hemos elegido. Queda también una idea de formación de cátedra única que va en contra del espíritu de la carrera, ¿sí? En contra del espíritu de la carrera. Y además ha tenido una serie de deficiencias en cuanto a esa convocatoria y participación a la hora de construir ese proceso de armado de la carrera. Y aún ahora, inclusive cuando ya está presentado el proyecto, vos viniste hoy a esto, pero la carrera no ha organizado una sola charla de presentación, ha pasado creo que por alguna de las materias del profesorado. No se hicieron, hubo yo participé de 3 instancias. No, una masiva donde se puedan participar y que haya tenido una convocatoria amplia. Yo no participé, mira, te digo que sí, la Comisión de Sociología, una comisión de base estudiantil conformada por organizaciones en el que se dio también esta disputa a favor y en contra del profesorado, se ha encargado de hacer la convocatoria que faltó de parte de la dirección de la carrera para que se llenen estas actividades que si no estaban vacías. Sí, yo algunas participé. Hubo una a las 3 de la tarde. A la que convocó la carrera a las 3 de la tarde, que bueno, obviamente como la mayoría de las muramos. Y después hubo 2, martes, si no me equivoco, y jueves. No, una sola más. Un miércoles en una cátedra, la cátedra didáctica. Una que llamamos a ocupar y otro, se aprovechó porque no hay aulas, entonces nosotros pedimos el aula para que se convocara a las 19 horas. Sí. Eso es yo por ejemplo pienso que no debe ser así el debate. Nosotros acá tenemos el auditorio y si acá el aula 100 no alcanza, se puede pedir el auditorio de Ramos y convocar a la totalidad de la carrera con la discusión que merece una reforma de la carrera como se está tratando de generar ahora. Y después, retomando un poco de algo que planteaba Silvia, a mí hay una idea de que se separen definitivamente la licenciatura del profesorado, ¿no? Contra el espíritu de lo que fue inclusive la vuelta de la democracia, donde hoy están articuladas, donde fueron articuladas y era parte de la licenciatura del profesorado formaban parte de un mismo recorrido, y hoy inclusive tampoco están completamente disociadas, están cortadas por un postítulo que es una necesidad que es necesario quizás repensar y rever, pero que no está desarticulada. Entonces es bueno volver a considerar que no son solamente 3 materias, acá son 7 años de Universidad de Buenos Aires, que esa la formación con la cual nosotros salimos. ¿Es una formación perfecta? No, no lo es. Pero yo la verdad que he escuchado que acá algunos dicen que no tenemos la suficiente excelencia académica. Yo tengo compañeros que cursan en otros profesorados donde las carreras son de 4 años y también uno creo que podría hacerle la misma crítica, y yo la verdad que no elegí otro profesorado porque pienso que esta Universidad de Buenos Aires y esta carrera de Sociología es de las que mejor tiene excelencia académica. Y nosotros no salimos ni con 4 ni con 5 años, salimos con 7 años de Universidad de Buenos Aires a la hora de pararnos al frente de cualquiera de los cursos. Entonces me parece que esas son instancias que debemos tener, y
si proponemos que si vamos a debatir una carrera, si vamos a discutir qué profesorado queremos, podríamos aprovechar esa instancia y reconvertirla para discutir todo. Los 7 años que son el profesorado de la licenciatura y discutir absolutamente todo. Las vinculaciones con la práctica de investigación, las instancias que debemos garantizar para tener una carrera de excelencia, una carrera que tiene un montón de cesanteados y amenazada de quedar descabezada en muchas de sus cátedras principales, de sus equipos de investigación, las rentas. Acá hay materias optativas que quedan fuera de esta propuesta de profesorado que tienen un enorme nivel académico y en las cuales no hay ni uno solo rentado, ni el titular, ni el adjunto, ni los ayudantes, ni nadie. Todo eso queda omitido en esta propuesta y eso. Pareciera que la licenciatura de esos 6 años no se dice nada, solamente se cuestiona que hay problemas en un año, que parece corto, y después el resto de los problemas que atraviesan al conjunto de la carrera también quedan ausentes. Entonces me parece que debería la carrera de sociología y nosotros mismos impulsar un gran debate en el cual podamos poner en cuestionamiento todos los problemas que tengamos para salir y construir una carrera y una licenciatura y un profesorado que dé cuenta de la verdadera instancia de formación que nosotros queremos tener. Bueno, quería hacer uso de la palabra. ¿No? Pregunta. Entonces, Diana quiere responder y demos después un cachito para preguntas. Diana me decía que tiene un compromiso, así que vamos a tratar de ser breves en la ¿Puedo hacer una pregunta antes para que todo ¿Cómo? No, puedo hacer una pregunta que hay algo que nunca terminé de entender. Si con ustedes, armando el proyecto, decidieron dejar de lado las materias optativas y los seminarios, ¿eso a qué respondió? O sea, si hubo un debate pegado porque ustedes consideraron que todo eso no tenía que ver con un profesor de sociología, o si fue como se planteó al principio, que era una necesidad para homologar el título después en el Ministerio de Educación. Contesto brevemente para que sea el debate. Acá, yo por lo que escuché algunas cosas que no tienen nada que ver con el tema del profesorado, que digamos no tienen que ver. Y después veo que hay distintas posiciones y celebro que hay distintas posiciones porque justamente la idea es que se discuta y las distintas opciones. A ver, en relación, voy a las cosas, digamos, que creo que hay que destacar y que no, para mí no tienen que ver con el debate. Primero, acá no se está hablando de la licenciatura, del plan de la licenciatura, de eficiencia, virtud de la licenciatura, si es excelente, no es excelente, está hablando de profesorado. Por supuesto que comparto que después, en el momento adecuado, hay que iniciar la discusión sobre el plan de estudio de la licenciatura, pero no es el tema en este momento. En este tema estamos hablando de lo que es la formación del profesorado de sociología. Tampoco en un proyecto de profesorado no se plantea el tema de cátedra única o no cátedra única. Eso vendrá después. Me encantaría que hubiese en la materia de profesorado 2 cátedras. Para mí, como titular de cátedra de práctica de la enseñanza, por favor, si se arma una cátedra paralela, que estamos sobrecargados de trabajo, los que han cursado el profesorado saben que cómo trabajamos en forma intensiva, sería genial, digamos, para nosotros sería bienvenido, pero no tiene nada que ver con ahora que están armando un proyecto de plan de estudio, después ni discutir horarios, no estamos todavía discutiendo los contenidos, ni estamos discutiendo el tema de si va a haber una cátedra o 2 cátedras. Eso corre por otra cosa, no se plantea a la hora de discutir un proyecto. Así que no son discusiones pertinentes en este momento a mi criterio. Y respecto a la contradicción, a ver, creo que Silvia, y no recuerdo su nombre. Mariano. Dijeron, porque por un lado, tal vez no te haya entendido, porque por un lado decía, es muy largo, hablando de este proyecto de profesorado, es muy largo y hay poca sociología. Y en el caso de Mariano, vos dijiste que reconocés que hay dificultades, que no alcanzan los contenidos, pero se empobrece nuestra carrera de sociología. A ver, por lo que vi, digamos, yo planteé que esto se originó, y las quejas especialmente porque no tienen nada que ver con cosas posteriores. Me acuerdo del Consejo Federal, el INCONE, que son creaciones posteriores.
Dije que te tuvo que ver, claro, pero te digo, el plan, te digo, te puedo mostrar el plan que presentamos que fue del 2004, el plan que presentamos para sociología en la primera etapa cuando estábamos discutiendo, tiene muchas de estas cuestiones. No, digamos, hay un documento anterior muy parecido que probaría, digamos, que no es que tuvimos en cuenta el informe, porque el informe no existía en esa época, ni siquiera existía la ley de educación común, pero no importa, no quiero entrar en ese tema. Simplemente es un tema subjetivo. Un plan similar fue presentado en 2004, 2005, ¿sí? Antes existía todo este tipo de cosas. Pero bueno, el tema es, yo veo dos opciones, digamos. Acá se habló del espíritu crítico de la carrera de sociología como un valor. Comparto totalmente, justamente es una de las cuestiones fundamentales que decimos del profesorado. Debemos formar un profesor con espíritu crítico. ¿Qué es lo que cambiaría? Que incorporemos las 6 optativas, las incorporemos al plan del profesorado. ¿Sí? Ese es el modelo de relaciones de trabajo. Relaciones de trabajo, tiene una carrera del profesorado donde tiene todas las materias de relaciones del profesorado, de la licenciatura, además de las materias pedagógicas. Con lo cual, cuando termina incluso una serie de correlatividades, por el cual, por ejemplo, la última, que es didáctica especial y presidencia, la tienen que hacer al final, una vez que tienen aprobada toda la materia de licenciatura. Con lo cual, ningún problema, es decir, ahí sería la misma sólida formación del sociólogo más una formación adecuada como profesor. Ningún problema. Pero ahí se contradeciría con alguien que dijo que ahí serían, desde 7 años, tenemos un profesor que puede ejercer en 9 años, no sé cuántos años, al terminar toda la licenciatura más el profesorado. Pero tendríamos un profesor de sociología, como dice usted, con espíritu crítico, con la fortaleza de la sociología, etc. Otra opción, ¿sí? Otra opción sería, por ejemplo, ciencia política, que me hizo acordar el planteó la discusión en ciencia política muy fuerte. Se iba a vaciar la licenciatura y van a ser todos profesores. Eso es lo que decía los representantes estudiantiles en la Junta de Ciencia Política. Bueno, se terminó aprobando, no se vació la licenciatura, algunos siguen el profesorado, por eso se aprobó como postítulo. De hecho, no se vació la licenciatura y nada por el estilo, algunos siguen el profesorado. Si es postítulo, ¿cómo se va a hacer la licenciatura? ¿Cómo? Si es postítulo, ¿cómo se va a hacer la licenciatura? Por eso, no lo hicieron, se tiene que hacer la licenciatura, lo tienen que hacer y después tienen el profesorado. Ah, bueno, por eso no se va a hacer. Porque no es una alternativa. Es un requerimiento. Tenés razón, es contradictoria. También el argumento de ciencias de la comunicación, no se vació la licenciatura y también está el profesorado, que ahí son caminos diferentes, sería un poco este plan, ¿no? A lo más parecido a ese plan. Es lo único que no pueden hacer es la tesis, pero porque nadie se recibe de comunicación porque esa tesis es un tapón, ¿no? Porque pero no se tiene vació, salida, ¿no? Porque sí, pero no se vació la pero licenciatura. tiene que hacer igual. Pero por eso, aún con eso de hacer la tesis, Pero que no son carreras distintas, esa es la diferencia. Comunicación no son carreras distintas, ¿cómo se va a vaciar algo sin una carrera? La tienen que hacer. Ciencia de la comunicación Perdón, tiene, es cosa un que no mal. puedo comprender el razonamiento. Ciencia de la educación tiene el mismo proyecto similar. O hacer la licenciatura en comunicación con la tesis, o hacer el profesorado. El miedo también existía. Todo el mundo va a hacer. Más ahí, más con el temor de que la licenciatura tiene la carga de la tesis. Se implementó el profesorado hace unos años, habría que evaluarlo yo, pero en términos numéricos no se vació la licenciatura, aunque tienen que hacer la tesis. Pero pará, termino de decir Son carreras distintas. Pero lo que quiero son carreras distintas, los objetivos son diferentes y además lo que hizo es que se baje muchísimo la matrícula de comunicación en los últimos años. saco la comparación. Hay susceptibilidad en el método de esto. A veces didácticamente sirven las comparaciones, pero si hay susceptibilidad, la saco por tanto en general. Es que somos muy sensibles. Intento esa Este es el saco las comparativas.
vuelvo a resolver. A ver, una opción, como la anterior, es incorporar las materias que tienen del área pedagógico-didáctica, que reforzarían, que ya es reconocido por la mayoría, con talleres patronales de un profesorado. Lo interesante fue conectarse con profesores que ya están ejerciendo la docencia y reconocían las falencias de las materias. Se reconoció acá las falencias de la formación del profesorado, entonces sería reconocer, tomar toda la licenciatura y sumarle la materia pedagógica. Otra opción, también existe la otra opción, es mantenerlo como un postítulo, pero cambiar las tres materias por las materias estas vinculadas, estas u otras, esto con el área pedagógico-didáctica. Con lo cual, un alumno joven que quiere ser profesor de sociología cursará como ahora la licenciatura y después tendrá que hacer las materias del área pedagógico-didáctica. Existen las dos opciones. Existen. Nadie dijo que esto está cerrado. ¿Sí? Pero en los mismos discursos que he escuchado dicen, tienen poca sociología, la carrera es muy larga, hagamos una carrera con el 50% de las materias de sociología, sería 50% de las materias de sociología y hagamos las pedagógico-didácticas y pongamos el profesorado. Lo que quiero decir que en lo que he escuchado acá hay posiciones contrarias. No está mal. Lo que quiero decir es que reconozcamos que hay distintas posiciones y pongámonos a discutir cuál es el mejor proyecto del profesorado de sociología. Ahora sí lo es. No discutamos el profesorado hasta que no pensemos en la licenciatura, o la salida del profesorado tiene que ver con la crisis, la verdad que yo no entiendo, tiene que ver el profesorado con la crisis de la investigación, porque la crisis de investigación va a seguir existiendo o no, va a ser más, digamos, por la acción que hagamos, y no tiene que ver con la existencia actual del profesorado, porque el profesorado sigue existiendo. Pero digamos, no confundamos la discusión, discutamos cuál es el mejor proyecto, si más sociología, menos sociología, más años, menos años, si en vez de, no sé, sociología de educación, por tomar alguna materia cualquiera, tiene que haber tal otra materia. ¿Sí? Si los contenidos, cuando entremos en si los contenidos de sociología de educación tienen que incorporar el área de la educación popular o no, pero no nos engañemos, digamos, a un no al profesor mezclando otras discusiones que no tienen nada que ver. Y termino con la siguiente. Perdón, me olvidé de contestarle a ella. Discutir solo el profesorado. ¿Quién determina? ¿Por qué solo el profesorado y no discutir todo si nosotros tenemos más inquietudes? ¿Por qué solo eso? Se pueden discutir las dos cosas, ¿sí? Pero en este momento el poder discutir el profesorado es tal vez, mi opinión y mi experiencia, tal vez sea menos largo, menos conflictivo, estamos respondiendo a una demanda concreta, ¿sí? y empecemos la discusión de la licenciatura que puede tardar muchos años. Mirá que me faltan dos cositas, uno contestar sobre entonces esto tiene que ser más rápido. La razón por la cual se dejaron las 6 materias optativas tenía que ver con, bueno, justamente dar la posibilidad de que no se alargue demasiado una carrera de profesorado, teniendo el criterio de la excelencia, que no es actualmente el profesorado no es un profesorado de excelencia, al contrario, es un profesorado que tiene mucho déficit, reconocido por todos, es una muy buena formación de sociología, pero no tiene una buena formación como profesor. Al menos que uno piense, y ahí como ahí sí ya se estudiaría el diálogo, de que solo con saber sociología uno puede ser un buen profesor. Pero ahí es como, es otra discusión, creo que quedaría cualquier discusión sobre el profesorado. Lo que se pretende en ese momento es, en función de tratar de que no sea demasiado larga la carrera del profesorado, se consideró que la formación sin esas 6 materias era una fuerte formación disciplinar, garantizaba la formación disciplinar en la sociología. Que por supuesto hay materias optativas, hay una materia optativa en el profesor que se puede hacer, pero digamos,